¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes vamos a estar hablando con el diputado nacional Ricardo Alfonsín y con el diputado nacional Néstor Pitrola. A ambos les vamos a pedir un análisis de esta semana muy dura que está terminando y que ha vivido la República Argentina. En el mientras tanto, mientras todavía el cuerpo de Nisman está caliente, nuestra presidenta de la Nación ha hecho un discurso de más de 1 hora y media durante el mediodía, donde hizo algunos anuncios. Quizás muchos puedan ser importantes, pero me parece que relativizó muchísimo esta grave crisis institucional que vive la Argentina. En el mientras tanto también uno veía una casa de gobierno con los clásicos militantes que no tienen idea aparentemente de lo que pasa en la Argentina, victoriando, cantando, acá están los jóvenes para la revolución. La verdad que me da pena, porque habría que preguntarle a muchos de estos chicos si saben realmente lo que es una revolución. Me imagino que no. Y me imagino tampoco que hayan tomado conciencia de lo que está pasando en el país. De hecho, la propia presidenta de la Nación y muchos de los que la acompañan todavía no han tomado la magnitud de lo grave que es la situación institucional que vive la Argentina. Más allá de que la denuncia del fiscal sea correcta o sea incorrecta, sea verídica o no sea verídica, pero acabamos de enterrar a un fiscal federal con una causa específica, con una investigación específica que trae mantos de mucho dolor en la República Argentina. Pero bueno, es el estilo que supimos conseguir a través de nuestra presidenta de la Nación y que seguramente muchos argentinos dentro de muy poco tiempo van a empezar a hacerle dar cuenta que el camino que tomó el gobierno nacional en el último tiempo ha sido el equivocado. Pero eso, obviamente, el que lo va a decidir en su momento va a ser el pueblo. Por otro lado, quiero decir algo, y voy a tomar una imagen de un personaje histórico de dibujito animado, como es un gatito que ustedes van a ver, y cada uno que se haga cargo si se quiere hacer cargo. Me da mucha bronca a los periodistas, los que son extremadamente opositores y los que son extremadamente oficialistas, porque quieren dibujar lo que está pasando según para dónde jueguen. Y hay algunos, por eso buscaba el personaje de este gatito, hay algunos que hasta hace muy poco tiempo trabajaban en algunos medios y decían barbaridades de este gobierno. Hoy parece ser que como trabajan en otros medios, buscan cualquier excusa para que el gobierno quede bien parado ante una situación. No es serio hacer periodismo así, hay que mantener una línea de conducta. Y no hay que decir, muchachos, o responsabilizar a la oposición, si bien tiene grado de culpa, en alguna de las cosas que pasan en la Argentina. La obligación que tienen los periodistas es, además de informar, es tratar de explicarle también a la sociedad algunas cosas por las cuales la oposición, se llame como se llame, no puede avanzar. Porque, para que la gente lo sepa, por más que usted esté en una comisión, si quien tiene la mayoría no le da el número, usted puede hacer una reunión de comisión, sí, puede hacer una declaración muy linda ante la prensa, pero jurídicamente no tiene ningún valor. Entonces hay que explicarle a la gente, no tratemos de acomodar el cuerpo de acuerdo al medio donde trabajamos o de acuerdo a qué situación política nos conviene más. Por eso buscaba esta referencia. Y por otro lado, uno de los personajes de las últimas semanas es este señor que van a ver ahora. Esta foto que ustedes van a ver es de hace aproximadamente 10 días. Más o menos en el momento que el fiscal Nisman iba a realizar la denuncia tan famosa. Yo simplemente digo, mirando esta foto, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. No, es un gusto. Bueno, ¿cómo analizás lo que está pasando? Porque te repito, hoy al mediodía escuchábamos a la presidenta, hizo algunos anuncios para jubilados, pero empezó a hablar de YPF, de todos los logros que ha tenido este gobierno. Muchos podemos estar de acuerdo, muchos no, muchos es sanata, porque esta es una realidad también. Pero como que el tema institucional y lo grave que está pasando en la Argentina lo pusieron abajo de una alfombra. Y la presidenta tiene la costumbre de no hablar de los problemas que puedan complicarlos, de las cuestiones que puedan complicarle, de aquellos asuntos respecto de los cuales hay reclamos de la sociedad
porque no se han resuelto. En realidad, para la presidenta, todas las asignaturas pendientes son de la democracia y los créditos son del gobierno. ¿Qué cuida la democracia? Porque las palabras pueden terminar teniendo efectos que no pensó el que las pronuncia que podían tener. Porque puede incluso terminar desacreditando la democracia. La democracia no tiene nada que ver. Los responsables en todo caso de las deudas pendientes son los gobiernos. Yo diría que ni siquiera la política, los políticos. No la democracia, cuidemos la democracia. Y bueno, todos los gobiernos tienen deudas, a veces no se pueden hacer algunas cosas, a veces se equivocan haciendo algunas cosas, otras veces hacen a sabiendas cosas que no son las correctas. Y la verdad que hay muchas deudas que deben atribuirse a este gobierno, entre otras la de la CIDE. Ellos dicen que han estado siempre muy preocupados por los servicios de inteligencia. Yo te recuerdo que en el año 2005 Néstor Kirchner, después de denunciar en la OEA a la CIDE, porque había desviado la investigación del caso La AMIA, se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una profunda reforma de la inteligencia argentina. ¿Vos sabés que hayan hecho algo? No han hecho absolutamente nada hasta ahora. Pero además en el Parlamento, porque se han hecho muchísimas denuncias desde distintos partidos de la oposición acerca del desempeño ilegal de la CIDE, de la desnaturalización de la CIDE. Hay muchísimos proyectos en el Parlamento, en el Congreso. Uno de ellos es el de Manuel Garrido. Lo presentó en el año 2012, perdió estado parlamentario en el 2014, volvió a presentarlo en el 2014. ¿Vos te crees que alguna vez lo analizaron? ¿Lo sacaron de los cajones y lo trataron en las comisiones para ver si había un aporte que podía servir a resolver el problema del servicio de inteligencia? Nunca lo consideraron. Entonces deberían explicar por qué razón desde el 2005 no hicieron nada a pesar del compromiso que existía y por qué razón no trataron ninguno de los proyectos. La única razón es porque no les interesaba tratar estas cuestiones. Bueno, ahora van a presentar un proyecto, no conocemos sus términos, no puedo opinar sobre el proyecto. Sí, me parece que empezamos mal si se dice que queremos generar mayor confianza en las escuchas si trasladamos, si delegamos al Ministerio Público la competencia para hacer las escuchas. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Yo muchas veces escucho a aquellos hombres y mujeres cercanos a la presidenta hablar de que Cristina es una estadista. Yo creo que la palabra estadista son contados con los dedos de una mano en el mundo que hubo o que habrá. Pero, ¿no te parece que el gesto de la presidenta el otro día cuando hace la primera cadena nacional, que desde mi óptica fue un tanto agresiva, inclusive para el fiscal fallecido, primero porque no envió condolencias a la familia, segundo porque dejó como algunos signos de preguntas relacionados a la vida privada del fiscal en una cadena nacional, cosas realmente muy fuera de lugar por parte de quien se considera o la considera una estadista? ¿No hubiese sido el momento de decir, bueno, teniendo en cuenta que a mi gobierno le quedan tanta cantidad de meses, voy a convocar a través de mis equipos técnicos a los equipos técnicos de las otras fuerzas políticas o de los principales candidatos a presidente de la Nación, que van el 10 de diciembre a asumir el sillón de Rivadavia, que yo voy a dejar vacante, para discutir entre todos un buen proyecto de inteligencia para la Argentina? ¿No tendría que haber sido ese el gesto de la presidenta? Tendría que haber sido desde hace mucho ese el tiempo y tendría que haber sido ahora con más razón. Bueno, eligieron otro camino. Yo no hubiera hecho lo que hizo la presidenta. Lo primero que hubiera hecho si fuera presidente de la República es comunicarme con la sociedad procurando, intentando al menos llevarle tranquilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que las instituciones de la República van a funcionar, que no va a haber interferencias que permitan, que impidan que la investigación sea lo rigurosa, lo objetivo y lo imparcial que tiene que ser. Es decir, lo primero que haría es llevarle tranquilidad en el sentido de que queremos conocer la verdad todos. Queremos conocer la verdad todos. No diría ninguna de las cosas que dijo, ninguna de las afirmaciones que dijo. ¿Por qué razón no diría eso? Entre otras. ¿Por qué no puede decir esas cosas? Porque nadie está en condiciones de decir las cosas que dijo la presidenta, ni la justicia está en condiciones. A esta altura la justicia no puede decir qué pasó con el caso Nisman, ni puede decir si la denuncia de Nisman era fundada o no.
Así que, si no lo puede decir la justicia, que no lo diga la presidenta. Tiene más responsabilidad. Que tampoco lo diga la oposición, ¿eh? Porque para tener autoridad y exigirle a la presidenta que no prejuzgue, que no haga afirmaciones o que no diga cosas que se pueden interpretar por lo menos por la ciudadanía como un intento de presionar sobre la investigación y orientarla, también tenemos que hacer lo mismo desde la oposición. Es muy grave el momento que estamos viviendo y hay que bajar, ya que los decibeles hay que actuar con mucha responsabilidad. Yo me imagino que estará muy enojada y debe estar dominada por sus emociones. La política no es para sacarte las ganas, El que se quiera sacar las ganas que se dedique a otra cosa, que no se dedique a la política. En la política te tenés que tragar un sapo por día, un ladrillo por día, una bolsa de sal por día, en nombre de lo que es mejor para el país. Si de sacarte las ganas es lo mejor para el país, lo hace. Yo no creo que lo que ha hecho la presidenta sea lo mejor para el país. Si lo mejor para el país es llevarle tranquilidad a los ciudadanos, creo que eso no es lo mejor. Un poco más de humildad, además. Necesitamos humildad en todo. Nadie es dueño de la verdad, ni en la vida ni en política. La política es el ámbito de lo incierto, de lo contingente, de lo verosímil, de las relaciones de fuerza. Nadie es dueño de la verdad en política, Entonces que nadie actúe poniéndose en el dueño de la verdad. Son bastante insoportables en la vida, en las relaciones personales, aquellas personas con las que uno habla y tiene la sensación de que se sienten los dueños de la verdad. En política, además de insoportables, se tornan peligrosos. Yo veía a la Casa de Gobierno y veía muchos funcionarios que aplaudían, muchos se reían cuando hacía algún chiste la presidenta, como si no se hubiesen dado cuenta o todavía no se dan cuenta de lo que está pasando en la Argentina. Por otro lado, también observé mucho que en la transmisión oficial nunca se le tomó en primer plano al vicepresidente de la Nación. Se tomaba a los gobernadores, a funcionarios, pero el vicepresidente no salió nunca en primer plano. Pero, bueno, yo si fuera gobierno tampoco lo sacaría. Bueno, no lo dejarías ni ir a la Casa de Gobierno. Yo creo que debería dar un paso al costado, para ayudar al gobierno incluso. Creo que ganaría autoridad. La presidenta sí hubiera hablado en otro tono a los argentinos, hubiera dicho otras cosas, ganarían autoridad moral, digamos, frente a la sociedad, en credibilidad, y por supuesto ganaría mucha autoridad el gobierno si le exigiera al vicepresidente que dé un paso al costado. ¿A dónde iba con el razonamiento que trataba de hacer? No, por favor, la sociedad, no los políticos, la sociedad, ¿tomó conciencia realmente de lo que nos está pasando y lo que significa esto institucionalmente y para el país hacia la mirada del exterior? Mira, vos sabés que yo creo que en el país las instituciones vienen funcionando muy mal desde la década del 90, por lo menos para los que creen en las instituciones republicanas, que siempre son perfectibles, desde luego, pero vienen funcionando mal desde la década del 90. En realidad este es un eufemismo, porque cuando la sociedad, vos le preguntás, ¿funcionan bien las instituciones? Te dice sí, ¿qué es lo que está cuestionando? El diseño institucional, cómo están concebidas, que están mal concebidas, no. Lo que te está diciendo la sociedad es que los que tienen que hacerse cargo de las instituciones, los que encarnan esas instituciones, en lugar de hacerlas funcionar para la finalidad para la que fueron creadas, las utilizan para otra finalidad. La CIDE no está creada para espiarte a vos, ni para espiarlo a Néstor, ni para espiar las manifestaciones. La Gendarmería no está para hacer el proyecto X, pero claro, si los funcionarios que las encarnan no se ajustan a lo que dice la ley que debe ser esa institución, y si no hay una justicia que nos da garantía de imparcialidad, bueno, obviamente se generan muchísimos problemas. Y la sociedad, ¿querés que te diga la verdad? Lo que yo pienso, una parte reaccionó con indiferencia frente a esto. No es que no sabía que no funcionaba, reaccionó con indiferencia. Y bueno, han pasado cosas que han hecho que esa indiferencia se transforme en miedo hoy. Hoy la sociedad tiene miedo. ¿Por qué? Porque ve que las instituciones, en lugar de ser instituciones para garantizar y proteger derechos, los que están garantizados en la Constitución Nacional o consagrados, son instituciones que están funcionando como amenaza a esos mismos derechos. Y eso naturalmente genera miedo. Y no me refiero a que no funcionen bien solamente las instituciones de la República. La justicia no funciona nada, pero a partir de allí funcionan mal las otras instituciones o agencias del Estado. La AFIP tiene que funcionar para recaudar, perseguir a los evasores, pero no para intimidar.
no para andar apretando a la gente ni a nada haciendo denuncias públicas. Que vayan a la justicia. El AFSCA mismo. Y a mí que no me corran por izquierda, porque yo he sido... Mira, es uno de los temas sobre los que más he leído. La relación que existe entre democracia, medios de comunicación, conciencia ciudadana, comportamientos racionales, medios de comunicación, medios de persuasión, formación de la conciencia colectiva, la opinión pública como hecho esencialmente político. Y he tenido una mirada muy crítica con relación a los medios de la Argentina y del mundo. Creo que es un problema de la democracia. Así que a mí no me corran por izquierda. Ahora, el AFSCA supuestamente iba a funcionar con el propósito de garantizar la libertad de expresión solamente, no, la libertad de información. Bueno, ¿querés que te diga, sabés cómo funciona? Para controlar la información. Si pudieran, no es fácil, en otros tiempos tal vez lo hubieran hecho. Hoy la sociedad tiene más niveles de exigencia. Si pudieran controlar absolutamente la información, la harían, porque en el fondo tiene una fuerte tendencia autoritaria. Y la fuerte tendencia autoritaria y la república son incompatibles. La república, entre otras cosas, es un freno al autoritarismo. Ricardo, un gusto. Gracias, Daniel. Cortito, ¿van a hacer algún acuerdo con el gobierno o es un chascarrillo que tiró el gobierno a rodar con el tema del nuevo miembro de la Corte? Porque ahí hicieron correr una versión de que por ahí los radicales darían el número en el Senado para el nuevo miembro a cambio de que en un futuro... No, disparate, absoluto. No sé quién ha dicho eso. Un disparate. De nuevo, gracias. Gracias. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Y vos? Gracias. ¿Qué le pasó por tu invitación. ¿Le operaron de los meniscos? Sí, bueno, los hábiles tenemos a veces este problema. Bueno, los hábiles. Bueno, Néstor, analizame todo lo que está pasando. Ahí lo escuchaste a Ricardo, él tiene su forma de ver las cosas, claro. Pero analizame vos, a ver, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos en una gravísima crisis de Estado, Daniel. El Partido Obrero ha caracterizado la muerte violenta del fiscal Nisman como un crimen de Estado. Cualquiera sea el desenlace policial, suicidio, inducido, más inducido, menos inducido, o directamente un asesinato. Porque está rodeado de una guerra del gobierno con la justicia, de un fraccionamiento enorme y corrupción en el seno de la justicia, maniobras políticas, está rodeado por la descomposición de los aparatos de inteligencia, a lo que no es ajeno la designación de un genocida de la dictadura al frente del ejército y al frente de la inteligencia del ejército, y siendo el nuevo zar de la inteligencia del Estado kirchnerista. En el marco de un kirchnerismo que en sus 12 años de gobierno potenció esos aparatos de inteligencia y convalidó lo que venía desde la época de la dictadura. Desde la época de la dictadura. En esto hay responsabilidad de los gobiernos anteriores, no te quepa ninguna duda. Los estiusos vienen del 83. Y acá hemos tenido operaciones de inteligencia. Durante el gobierno de Duhalde, Costequi y Santillán salió desde los pliegos de los aparatos de inteligencia. Yo mismo fui víctima de una causa armada en las horas previas a la masacre del Puente Pueyrredón para acusarnos por la ley de defensa de la democracia a la gente que estaba luchando en el momento. El crimen de Mariano Ferreira tuvo operaciones de inteligencia en la etapa Kirchner. Las coimas del Senado salieron del gobierno de la Alianza. Sí, señor. En un gabinete que estaba Patricia Bullrich, lo quiero recordar, porque de pronto hoy sí. Nadie tiene pasado. No, nadie. ¿No? Bueno, entonces, acá hay una crisis de Estado muy profunda. Los 20 años de impunidad de la AMIA. El ocultamiento sistemático de la conexión local. La conexión de estos servicios de inteligencia con servicios extranjeros. Porque todos sabemos, lo denunciaron familiares de la AMIA, con los que hemos luchado en común, de víctimas de la AMIA, que estaba metido el Mossad y la CIA en el armado de la causa con la pista iraní. Bueno, quiere decir que tenemos un coloniaje argentino, no solo en materia de deuda, no solo en subordinación al mercado mundial como una nación importadora, desindustrializada, no solo en materia petrolera o energética, dependiendo de las multinacionales, sino también en los propios servicios de inteligencia.
un nervio sensible de cualquier Estado. Y yo creo que este es el marco de la crisis. Por lo tanto, acá no se puede salir con una maniobra distraccionista de una nueva ley para disolver una Secretaría de Inteligencia que ya fue disuelta en el pasado, porque se llamaba CIDE. Ahora tenemos la SI y pasaríamos a la AFI. Cuando hay 15 organismos de inteligencia, van a disolver uno, tomarán el nuevo personal de la mano de obra desocupada, o Milani meterá la mano para poner su gente. No, esto es una maniobra distraccionista, continuista, encubridora. Vos dijiste en algún momento algo muy profundo, meter la sociedad abajo de la alfombra y vamos al tratamiento de una ley de inteligencia. El Partido Obrero ha lanzado una campaña política y el eje, y yo lo planteé desde la mañana que se supo la muerte de Nisman, en aquella comisión penal que él iba a venir sí, señor, a comparecer y a fundamentar su denuncia, cualquiera fuera su profundidad, lo íbamos a escuchar. Desde ese día planteé el problema de la interpelación al gobierno. Es clave. Tiene que venir Capitanich, todo el Gabinete Nacional, Timerman, Berni, todos tienen que venir. Randazzo, que es ministro del Interior, está escondido. No es ministro de Tren, es ministro del Interior. Él tiene que ver con los aparatos de inteligencia. Es todo un gabinete. Y oportunamente la presidenta de la Nación. Y queremos que sean sesiones abiertas al pueblo, televisadas en directo, con igualdad de condición entre todos los diputados que intervengamos y el funcionario del gobierno, que puede durar varios días. El gobierno tiene que venir a rendir cuentas. No nos vengan a meter en el laberinto de una nueva ley de inteligencia para salir por la ventana de esta crisis política de Estado. Ahora, por supuesto, abrir los archivos de la sí, CIDE. no, eso sin duda. Fuera pero de toda discusión. eso creo que no se puede discutir de ningún lado. Y te digo algo más. Creo que la oposición está en el distraccionismo también, porque esto de derogar el memorándum de Irán no tiene ningún valor. No tiene valor, ¿por qué? Porque el memorándum ya fracasó. Legalmente Daniel. no existe. No existe, fracasó. Irán no lo convalidó en el Parlamento, no se hizo la comisión de la verdad, no se indagó a Aquí nadie. la justicia ni hubo lo tiró ningún por la pacto ventana. comercial. Lo de Delia fracasó. Sí tienen que darnos explicación por qué, mientras oficialmente sostenían las alertas rojas y las órdenes de la justicia sobre la pista iraní, por atrás negociaban un pacto comercial. Ahora, pero ¿sabes que hay algo que me llamó la atención? Porque en las últimas horas, la jueza que entiende en la causa de la muerte de Nisman hace una serie de requisitorias a la fiscal. Pero dentro de esas requisitorias, en ninguna le dice, señora fiscal, tiene que llamarlo también al señor Berni a declarar. Eso me llamó la atención. Y lógico, están tratando de no pisarse con el poder político y está mal. Creo que tienen que llamar a declarar a todos. Porque así como Berni el otro día tendría que haber ido a la comisión a poner la cara con ustedes, creo que es uno de los primeros que tendría que haber ido a la justicia, porque es una mentira total de que primero llegó el juez y que después llegó... No, el primero que llegó al lugar, y además lo reconoció él públicamente en todos los medios, fue Berni, y no lo dejaban entrar al juez. Esto está... Claro. Lo cual debe ser investigado como un hecho relativo al crimen. Claro. Él se transformó como en parte de la escena. Claro. Si él no tenía nada que hacer ahí. Obvio. Lo que pasa es que fue a hacer demagogia, tal vez, o no sabemos a qué fue. Llegó antes que la justicia. Yo lo denuncié, pero especialmente porque él dijo esto es un suicidio. Eso, en un funcionario de su jerarquía, es de una gravedad inmensa, porque orientó una investigación, es una orden política. Obvio. Que le das a la fuerza de seguridad, que le das a la propia justicia. Obvio. Es el poder político, es el gabinete nacional. ¿Cómo hace un vigilante para decir, no, miren, la verdad que yo el arma no la vi en la mano, por utilizar una metáfora? Claro. Si ya el secretario mío acaba de decir fue tal cosa, claro, me tengo que callar la boca. Claro, claro, es una orientación, es gravísimo. Es gravísimo. De eso tienen que venir a dar cuenta al Parlamento y al pueblo argentino. Yo creo que la clarificación popular puede dar origen a una intervención popular para salir de esta crisis. Esto que ha montado el gobierno es una maniobra, lo vamos a rechazar de plano, y el Partido Obrero inicia un plan de movilización política. Se va a movilizar el martes, cuando se inician las deliberaciones por la ley de inteligencia. Vamos a hacer una manifestación popular exigiendo este curso frente al Congreso.
Y bueno, hay otras movilizaciones, vamos a participar. Creemos que el pueblo argentino se tiene que involucrar. Pero claro, necesita clarificación política. Todas las fuerzas tienen que intervenir y creo que un debate de este tipo también tendrían que dar cuenta muchos que hoy son opositores y fueron gobiernos y son responsables de lo que pasa hoy. De lo que pasa hoy. La última y lo más sintéticamente posible. Algo dijiste al pasar, pero te repregunto lo que le preguntaba a Ricardo Alfonsín también. ¿Nuestra sociedad tomó conciencia realmente de lo que nos está pasando institucionalmente hablando? Bueno, eso acabadamente no puede estar ocurriendo por el nivel de confusión política que hay creada desde el poder, ¿no? Y me refiero al poder del Estado. Yo creo que este es el último capítulo de la disgregación del kirchnerismo. Perdieron gobernadores, perdieron sindicalistas, chocaron con sectores del capital financiero con los que habían gobernado, crisis energética, inflación, recesión económica. Este es el último capítulo. No se puede disimular con esta ficción de iniciativa de una nueva ley de inteligencia. Tenemos que ir con el debate a fondo y contribuir a esa conciencia que la sociedad tiene dificultades para tener. Yo creo con convicción, Daniel, que solo un gobierno del Frente de Izquierda va a desmantelar estos aparatos de inteligencia podridos. Un gusto, como siempre, que te recuperes pronto de la pierna. Gracias. Gracias a vos. Señores, en 7 días estamos aquí nuevamente en A24. Chao.